Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares. El primero de ellos es noticia argentina. El presidente de Bolivia, Evo Morales, es recibido en este país en calidad de refugiado, tras ser víctima de un golpe de Estado. Este hecho plantea cambios en la política exterior de Argentina con la llegada de Alberto Fernández. ¿Cuáles son los desafíos y peligros que se enfrentan? Vamos a analizarlo. Segundo tema, que es noticia Venezuela. Además de un escándalo de corrupción que no termina de tocar fondo, la mesa directiva de la Asamblea Nacional busca acciones ilegales para su reelección en enero del próximo año. Un asunto que analizamos en el contexto político de esta nación suramericana. Tercer tema que es noticia, salimos de la frontera de la región, Reino Unido. Encuestas a boca de urna dan como ganadores de las elecciones a los conservadores. Apuntan que el triunfo es por amplia mayoría y que evidentemente favorece, a que ven ustedes ahí en pantalla, a Boris Johnson. ¿Qué le espera al país con el tiempo del Brexit en contra? Vamos a profundizar en ello. Es noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia argentina, La Nación recibe al presidente de Bolivia, Evo Morales, le concede el estatus de refugiado político 2 días después de que Alberto Fernández asumiese la presidencia. De esta manera empieza a evidenciarse el giro en la política exterior de esta nación de Argentina. Detalles a continuación. El presidente Evo Morales y otros 4 exfuncionarios bolivianos llegaron a Argentina con asilo político y en el mismo aeropuerto firmaron el estatus de refugio concedido por el gobierno de Alberto Fernández. Están incluidos el ex vicepresidente Álvaro García Linera, la ex ministra de Salud Gabriela Montaño, el ex canciller Diego Pari y el ex embajador ante la Organización de los Estados Americanos, José Alberto González. En entrevista a un medio local, el canciller argentino Felipe Solá explicó que el asilo no tiene normas. En cambio, la condición de refugiados la da el Ministerio del Interior y está normada. Nosotros queremos de Evo Morales el compromiso de no hacer declaraciones políticas en la Argentina. Y yo supongo que las razones de los 5 que han pedido asilo están vinculadas a parientes y amigos en la Argentina, que no tenían en México. La verdad es que digamos, el grado de libertad que pueda tener es una cosa y el grado de compromiso político que pueda tener es otra. La Comisión Nacional para los Refugiados de Argentina define a los refugiados como las personas que no pueden estar en su país por temor a ser perseguidos por su raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o están amenazados por la violencia generalizada. Aunque Solá declaró que esperan que Morales no haga declaraciones políticas, la ley interna no lo determina. Sí establece brindar el tiempo y medios necesarios para que el refugiado defienda sus intereses. Morales se reencontrará en Argentina con sus 2 hijos, Evalis y Álvaro Morales, instalados desde el pasado 23 de noviembre. El mandatario voló a México hace un mes, donde se le concedió asilo político luego de la consumación del golpe de Estado en Bolivia. En Twitter, el líder agradeció al gobierno argentino la solidaridad y al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador por salvarle la vida y brindarle cobijo en esa oportunidad. Desde Argentina, prometió seguir luchando por los más humildes y para unir a la patria grande. También desde allí asumirá el rol de jefe de campaña del partido Movimiento al Socialismo. Morales llega a Argentina 2 días después de que el peronista Alberto Fernández asumiera el poder. La posición del exmandatario Mauricio Macri fue la de reconocimiento del gobierno de facto en Bolivia. De hecho, negó a Morales el asilo político. Valoro la respuesta y la responsabilidad que ha asumido la senadora Yáñez como presidenta a cargo de Bolivia. Como ustedes conocen, hoy hay un periodo de transición en mi país. Como presidente electo, que asumirá el 10 de diciembre, espero
que oficialice la labor que está llevando la presidenta electa. Antes de tomar posesión del cargo, el presidente Fernández dejaba clara su posición al respecto. No hay ningún ejército que haya liberado un pueblo. Ha habido un golpe de Estado en Bolivia, para que nadie se confunda. Y para que hablemos claro y sin mentiras. Y que después cada uno se haga responsable de las cosas que dice. Las acciones del gobierno entrante argentino dan cuenta de un giro en la política exterior, que vuelve a mirar amigablemente a los líderes de la izquierda latinoamericana, que hoy son víctimas de persecución política. ¿Cuáles son las reacciones en Bolivia al conocerse esta información, la llegada del presidente Evo Morales en calidad de refugiado argentino? Le preguntamos a Freddy Morales desde La Paz. Freddy, muy buenas noches. Adelante, reacciones. Con eso comenzamos. ¿Cómo te va? Hola Tatiana, buenas noches. Son escasas las reacciones. Tímidamente el movimiento al socialismo y los movimientos sociales han señalado mediante sus dirigentes que dan la bienvenida a un país cercano, a un país vecino, como es la Argentina, al presidente Evo Morales, a su líder y además ahora jefe de la campaña electoral que comenzará próximamente, se estima que en este propio mes de diciembre. Los dirigentes tanto de los movimientos sociales como del movimiento al socialismo también han señalado que mantienen comunicación permanente con su líder y conductor para llevar adelante todo lo que es la preparación de las próximas elecciones. Debemos recordar que fue precisamente Evo Morales quien anunció que entre el 15 y el 17 de este mes de diciembre se hará conocer los nombres de los candidatos que llevará el movimiento al socialismo para la presidencia y vicepresidencia en las elecciones que todavía están por convocarse. Actualmente se realiza, Tatiana, un proceso de selección de las autoridades de los tribunales electorales, tanto departamentales como nacional, y será el Tribunal Electoral Nacional el que determine la convocatoria a elecciones. Esto se espera que ocurra entre el 20 y el 23 de este mes de diciembre. De modo que esa es la situación. Desde los sectores conservadores y de derecha se ha señalado que se confía que las autoridades del gobierno de la Argentina no permitan expresarse públicamente sobre asuntos políticos internos de Bolivia al presidente Evo Morales. Debemos señalar además que hay dos riesgos que se plantean para la participación de esta tienda política, que es la mayoritaria según los resultados de los comicios constantes en este país. Uno de esos riesgos es la amenaza que se ha vertido en sentido de que si los productores de coca de la región del Chapare, que es un sitio de fortaleza política y sindical de Evo Morales, si no permiten el retorno de la policía a esa región, no se permitirá que hayan elecciones en ese lugar. Esa es una de las amenazas. Y la otra es que desde sectores conservadores del país se viene realizando una campaña con miras a intentar quitar la personería jurídica al movimiento al socialismo, para que este partido político no pueda participar con sus propias siglas en las próximas elecciones y tenga que verse obligado a prestarse una sigla de otra agrupación política para que participen sus candidatos. Esta es una iniciativa aún de los sectores conservadores, pero que está tomando cuerpo en los últimos días. Es la situación, Tatiana, por el momento. La situación a esta hora en Bolivia, en todo en el contexto de este golpe de Estado. Freddy, gracias por actualizarnos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Sebastián Premisi. Él es periodista de la agencia Cadena del Sur, de Página 12. Nos acompaña desde Buenos Aires. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Gracias. Sebastián, primero preguntarte sobre... Más allá del cambio que se ha evidenciado, se nota en la retórica cuando pasan muy pocos días del presidente Macri a el presidente Alberto Fernández, lo que se percibe en el país en materia de política exterior. Bueno, el cambio es totalmente rotundo. Ya el solo hecho de que a 2 días hayamos recibido a Evo Morales en Argentina habla un poco de la mirada de patria grande que hay nuevamente en la Argentina con Alberto Fernández como presidente. Y esto nos lleva a pensar en la posibilidad en volver a fortalecer organismos supranacionales como la UNASUR,
el golpe en Bolivia no hubiera ocurrido si la UNASUR hubiera estado fuerte, o si incluso el mismo Mercosur hubiera tenido un componente político distintivo, fuerte, que el expresidente Macri y Bolsonaro vaciaron de ese contenido político, jugando solamente cartas a la apertura comercial, neoliberal. Es decir, el cambio que se vive no es retórico, es concreto, y el haber recibido a Evo Morales, Alberto Fernández habló de golpes de Estado, mencionó el concepto golpes de Estado, hablaron del lawfare en el discurso de Asunción, lo mismo la vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner. Por lo tanto, esto también nos remite a la situación de Brasil, con todo lo que pasó con Dilma Rousseff, con Lula Silva. El cambio es retórico, simbólico y concreto, y eso se ve reflejado en la recepción que ocurrió de Evo Morales como refugiado, claramente. Los desafíos, nos preguntamos, son inmensos, primero a nivel interno, Sebastián, porque si bien esta es la postura clarísima del presidente Alberto Fernández, hay sectores conservadores que seguirán, por ejemplo, en el Congreso, haciendo vida de carácter político y creyendo lo que expresó días atrás en el medio del balance que daba el expresidente Macri ya con respecto a lo que considera del golpe de Estado en Bolivia. Él dijo que Yanine Áñez, la senadora autoproclamada, es una presidenta electa. Bueno, a ver, que yo te diga que claramente hay un cambio que se ve en gestos concretos, eso también nos lleva a pensar que el discurso de Macri, al interpelarlo a Alberto Fernández para que reconociera al golpista Yanes, habla un poco de las fuerzas internas que también están en Argentina, sobre todo los medios masivos de comunicación que se han encargado de legitimar el golpe de Estado. Y eso me parece que nos lleva a hablar de los riesgos internos que pueden llegar a correr en la Argentina. Cuando sucedía el golpe, uno analizaba el discurso de los medios de comunicación hegemónicos de aquí de Argentina, y claramente le estaban marcando la cancha al próximo gobierno. ¿En qué sentido? En el sentido de que están legitimando los golpes de Estado en Argentina. Por lo tanto, claramente va a haber una puja de intereses y de fricciones alrededor de este tema. De todas maneras, no me parece menor que a los 2 días de la asunción de Alberto Fernández se lo reciba a Evo Morales. En el Congreso, obviamente, si algún tema de estos tiene que pasar por el Congreso, el Frente de Todos, que es la coalición que ha ganado, está muy cerca de obtener mayorías. El macrismo se fue con un 40% de votos. Como te decía, me parece que la principal puja va a estar por el lado de los medios masivos de comunicación, que siguen apostando a una política muy alineada a los Estados Unidos, y creo que lo han hecho para marcarle la cancha a Alberto Fernández. Y Alberto Fernández respondió sin titubear, me parece. Digamos, la respuesta de Fernández de haberlo recibido a Evo Morales, creo que fue un freno, o podríamos leerlo como un freno a las pretensiones de esos medios masivos de comunicación que intentaron marcarle la cancha. Esto nos remite a, en 2003, cuando asume Néstor Kirchner, una editorial muy fuerte del Diario de la Nación, un diario más que centenario en la Argentina, que prácticamente le planteó un pliego de condiciones al asumido Néstor Kirchner. Entre otros, la impunidad para los militares cómplices de la última dictadura cívico-militar. Me parece que ahora se intentó hacer lo mismo, arrinconarlo a Alberto Fernández. Y Alberto Fernández respondió aceptando el asilo de Evo Morales aquí en Argentina. Veremos cómo continúan las tensiones o la puja de intereses dentro del país, pero me parece que se ha actuado con hechos concretos. Sebastián, se actúa con soberanía, se actúa sin estar pidiéndole permiso a otras naciones, como lo vimos durante estos años. Sin duda es un gran mensaje que se envía cuando ya ahí teníamos unas primeras imágenes que daban cuenta de la llegada del presidente Evo Morales a Argentina, allí a su lado el canciller Diego Pari. En todo caso, la peligrosidad que esto reviste para el gobierno y la propia institucionalidad del país cuando se enfrenta a poderes y pesos pesados a nivel internacional el presidente Alberto Fernández. Sí, me parece que se están enfrentando a poderes concretos
Pero creo que podemos ser desde la Argentina, si bien el contexto es complicado, porque en Brasil Bolsonaro, en Chile la situación con Piñera tampoco, el diálogo va a ser de una sintonía fina, la situación en Uruguay. Creo que hay una idea de poder fortalecer políticamente esas organizaciones que le puedan competir, entre comillas, a la OEA clave en el golpe de Estado en Bolivia. La UNASUR hubiera sido como un bálsamo en esta situación. Me parece que por ahí debería ir la cuestión, por ahí debería pasar parte de la política exterior, y creo que ahora se ha dado como un primer paso en ese sentido. Claramente, nada de lo que estamos hablando está exento de las tensiones que efectivamente ocurrirán, pero bueno, hay que darle tiempo a la política. Sobre la política exterior, Sebastián, pensando como lo ponemos aquí en la parte baja de la pantalla, si se recompone la integración, si se hacen esos intentos, si se camina hacia esto, vemos que el presidente Evo Morales logra salvar su vida y llega a México porque allí se le concede el asilo de carácter político. Luego de un mes exactamente es que sale para Argentina. Vemos entonces dos países muy importantes en nuestra región, México y Argentina. Por allí, ¿crees que puede comenzar entonces este restablecimiento o tejer las costuras rotas de la integración? Digamos sí, te respondo sí. Obviamente no tengo lo que están pensando exactamente, pero vos fíjate que haberle salvado la vida a Evo Morales comenzó con gestos de Alberto Fernández aún sin asumir, es decir, comenzó antes. Y tampoco es casual que Fernández haya viajado antes de asumir a México. Me parece que estamos honrando la idea de patria grande, cuando aquí en Argentina se habla de retomar una tradición de gobiernos nacionales y populares, como fue la etapa del kirchnerismo o como fue la etapa del primer peronismo aquí en la Argentina, necesariamente se tiene que hablar de esta integración regional. Y claramente por cómo está dado el contexto, como decíamos, Chile adverso a esos lineamientos, lo mismo en Brasil y ahora con el giro a la derecha en Uruguay, me parece que la línea que se abre entre Argentina y México, teniendo en cuenta también el peso económico de México y demás, me parece que por ahí puede ir la integración regional nuevamente, o hacer fuerza o presionar. Los enviados de la Argentina a las elecciones en Bolivia rechazaron el informe de la OEA, se empezó a generar también una disputa desde ese lugar, con lo cual claramente, si bien todavía falta mucho recorrido por realizar, hay una línea de trabajo entre Argentina y México que esperemos pueda replicarse en otros países, si no es a nivel de sus presidentes, a nivel de sus bases, porque también hay que pensar en la militancia, pensar en las bases, como en Brasil, que están resistiendo a Bolsonaro, que están poniéndole el cuerpo a la liberación de Lula Silva, y lo mismo los jóvenes y las jóvenes en Chile. Bueno, hay que apostar también a las bases y la militancia para esa reconstrucción de esa patria grande. Con todos estos pueblos movilizados en el continente, tienes razón. Muchísimas gracias, Sebastián, por ese análisis. Buenas noches. Gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Venezuela, además de un escándalo de corrupción que no termina de tocar fondo, que no termina de conocerse, la mesa directiva de la Asamblea Nacional busca acciones ilegales para su reelección en enero del próximo año. Un asunto que analizamos en el contexto político de esta nación suramericana. Al volver estamos en Es Noticia.
En noticia, Venezuela, cerca de finalizar su mandato, la actual Junta Directiva de la Asamblea Nacional está inmersa en un escándalo de corrupción que no termina de tocar fondo. Ahora aparecen nuevas denuncias de sus intentos por mantenerse en la dirección del órgano legislativo a como de lugar. Detalles a continuación. Por mandato constitucional, el próximo 5 de enero el Parlamento venezolano deberá elegir una nueva junta directiva. Según un pacto político firmado por la oposición tras ganar la mayoría parlamentaria en el año 2015, la plenaria del órgano legislativo debería elegir una nueva junta directiva cada año. Juan Guaidó, actual presidente de la Asamblea Nacional, apuesta por la reelección al cargo. Guaidó, autoproclamado presidente interino el pasado mes de enero, actualmente se encuentra inmerso en un escándalo de corrupción por el manejo ilícito de fondos destinados a una supuesta ayuda humanitaria que nunca ingresó al país y el robo de fondos de 2 empresas estatales venezolanas ubicadas en el extranjero, Citgo y Monómeros Colombo Venezolanos, ambas valoradas en más de 11.000 millones de dólares. En medio de la disputa por la jefatura del máximo órgano legislativo de la nación caribeña, nuevas denuncias sobre los intentos de Guaidó por reelegirse salen a la luz pública. La noche del miércoles, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, alertó sobre una maniobra encabezada por Guaidó para ejecutar acciones ilegales que le permitan reelegirse. El objetivo sería modificar el reglamento interno del órgano legislativo para que diputados que están fuera del país voten a través de medios electrónicos sin hacer presencia en la sede del Parlamento. Cabello aseguró que Guaidó cuenta con solo 74 votos a favor para una posible reelección y necesita los votos de los diputados que están fuera de Venezuela. Mientras, el bloque de la patria dentro del legislativo insiste en mantener la legalidad de un órgano que sigue en desacato por su propia decisión. Allí los hechos de esta jornada, con el contexto como siempre les ofrecemos en Noticia. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Jacobo Torres de León, coordinador de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, miembro de la Comisión Internacional de la Asamblea Nacional Constituyente. Jacobo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te va? Bien, viendo los acontecimientos que de verdad, como dice Walter, en pleno desarrollo, lo que están evidenciando pues es la crisis moral, ética, política incluso que tiene hoy esta oposición, que ya no hay manera de calificarla, porque como bien hemos analizado, no tienen, pues ahorita, aparte que no tienen un proyecto de país, que lo hemos discutido 1000 veces, no tienen pues ni siquiera el rumbo preciso de qué es lo que quieren, ya ni siquiera para derrocar al gobierno legítimo, sino para lograr imponer su agenda de violencia y por supuesto su tratar de ocultar todo lo que se han robado en el país, no solamente en términos de la nota pues, que tú acabas de reseñar, sino todo lo que se han llevado en Citgo, Monómeros en Colombia, todo lo que le han entregado en dinero, ya no hablemos de ayuda humanitaria, todo lo que ha entregado el Departamento de Estado, la USAID, la NET, en fin, una oposición que se está desboronando sola. Mucha gente, me da hasta risa, porque todavía hay compañeros y compañeras que están pendientes de cuándo vamos a meter preso al aguadito, como lo llamo yo. Y yo lo que les he dicho es que lleguemos al 5 de enero. Él solito se va a mandar a matar, por lo que también aparece en la nota. No solamente es que no tiene los votos, sino que son tan malos que hablan de 200 votos, que controlan tanta cantidad de votos, cuando la Asamblea Nacional son 167 diputados. Me gustaría saber de dónde salen los otros 33 que están mencionando allí. Y por supuesto, pues toda la barrabasada con la que han salpicado, si pudiéramos llamar en esos términos, la majestad de la Asamblea Nacional, con los escándalos de corrupción de lado y lado. Sí, con respecto a los escándalos de corrupción, hay algo que llama la atención, Jacobo, y es que si pensaron que tendrían tal nivel de impunidad para que nadie se diera cuenta, para que nunca se destapara esta verdad, porque como decíamos en titulares,
antes de comenzar con ese análisis, hay un escándalo de corrupción de tal magnitud que no toca fondo aún. No, y no solamente es que no puede tocar fondo porque ellos Pero llegaron, pensaban que tal nivel de impunidad, es decir, que estaban salvados de todo y que podrían hacer lo que querían. Mi amor, porque así actúa esa pequeña burguesía hoy, tratando de llegar al poder, actúa es así. O sea, se creen Superman, se creen que son los dueños de la verdad, se creen además que no tienen perro que les ladre. Y lo que están demostrando... ¿Se creían protegidos? Cuando dices esto, me pregunto, si se creían protegidos de un todo por parte de Estados Unidos. Por supuesto, porque al final ¿a qué han respondido ellos? A los intereses que no son los intereses nacionales. O sea, nosotros hemos logrado, gracias al presidente Nicolás Maduro, gracias al pueblo de Venezuela, que eso nunca debemos olvidarlo, que ha aguantado pues estoicamente la pela en la resistencia pues a todos estos años de guerra económica, de bloqueo, de sanciones, en fin, de todas esas cosas con lo que han tratado de quebrar la voluntad de un pueblo y un gobierno legítimo. Ellos creo que se creían con la impronta de que como Nicolás no era Chávez, era fácil de tumbar. Por lo tanto, podían hacer cualquier barrabasada amparados precisamente en un loco como ellos, como el señor Donald Trump. ¿Qué pasa? Que, mira, las mentiras tienen patas cortas y se conocen tarde o temprano. O sea, como diría el poeta, no hay nada oculto debajo del sol. Y todo este andamiaje de corrupción, que como tú bien dices, no ha terminado, lo que va a evidenciar es que más temprano que tarde, porque hay un elemento que es importante, perdóname el paréntesis, que hay que puntualizar. La Asamblea Nacional Constituyente cumplió con el mandato que le dieron. ¿Qué significa eso? El tribunal solicitó el allanamiento de la inmunidad parlamentaria y el sometimiento a juicio a una lista de diputados de esa Asamblea en desacato, y nosotros hicimos lo procedente, pues. La Asamblea Nacional Constituyente debatió, aprobó, creo que vamos por 17 allanamientos, otros que no les hacía falta, que completan pues parte de la lista, entre los actos de corrupción, entre el tema de, por supuesto, el tema de traición a la patria, lo que tiene que ver además ahora con el escándalo de Citgo, la ayuda humanitaria y monómeros, en fin, nosotros cumplimos con el mandato que nos pidieron como instrumento supranacional. Ahora estamos a la espera de que tanto la Fiscalía General de la República como el propio Tribunal Supremo actúen con todo el peso de la ley y con todo lo que se ha sustanciado en estos expedientes a los personajes implicados. ¿Dónde están muchos de los que hoy están en esa terrible tragicomedia que se está presentando hoy en la Asamblea Nacional? Porque al final lo que estamos es ratificando algo, que esos no sirven ni para remedio. Los metes a todo en una licuadora y pierdes la licuadora, definitivamente. Y las denuncias que van y vienen, ¿a qué crees que se deben a nivel interno dentro de esta oposición? Porque así es que también se ha conocido más información. Denuncias de unos y otros cuando esto evidentemente da cuenta del quiebre y de la fractura que hay dentro de la oposición. ¿Pero por qué crees que ha pasado esto? Mira, mi opinión muy humilde, eso es por reparto de botín. Ahí no hay otra consideración de orden moral o de orden político o de orden ético. Lo que está haciendo el señor Brito, creo que se llama el principal denunciante que tienen ahorita, es un sector de esta oposición, y él mismo lo ha evidenciado, pues tienen que rendir cuenta de toda la plata que le ha dado Estados Unidos a ellos y donde a este sector, que son como 70 diputados, dicho por él mismo, no le ha tocado nada pues, en términos de reparto de ese botín. Y los otros, yo coincido con varios compañeros nuestros que han opinado, que el tema del diálogo, precisamente, lo que está permitiendo también es evidenciar esos niveles de desmoronamiento moral de una parte importantísima de la oposición y de que en definitiva estamos hoy en la posibilidad de conseguir lo que hemos logrado de alguna manera con mucha dificultad, pero es mantener, sostener y profundizar el escenario de paz, de tranquilidad que tiene el país. No te olvides, Manita, que en el medio de lo que tú también reseñabas hace rato, pues el polvorín que es hoy América Latina, en Chile, en Perú, en Brasil, en Bolivia, en Paraguay, en Haití, en Honduras, etcétera. Qué casualidad que al que está acusado de ser una dictadura, violador de derechos humanos, etcétera, etcétera, hoy es el país más estable de América, de toda América y buena parte de Europa, pero no solamente eso, sino que nosotros,
que estamos cerrando un año muy, pero que muy difícil. Estamos en capacidad, creo yo, de decir que vamos a arrancar un 2020 en mejores condiciones. Y como le dije a los compañeros y a todo el que me esté viendo, quiero que lo sepan estos términos. A partir del 5 de enero, al señor Juan Guaidó, lo que hay es que soplarlo para que termine de caerse. No va a pasar de ahí. Claro. Ahora, me dices esto y hay varias cosas. Es, desde la perspectiva latinoamericana, un hecho muy evidente que Venezuela tiene estabilidad desde el asunto del diálogo, que resulta fundamental, cómo se va avanzando en la agenda, desde la proyección además de los movimientos sociales. Pero el bloqueo permanente de Estados Unidos, de hecho, va avanzando con nuevas medidas. Lo que pasa es que ya no son noticia porque pareciesen más de lo mismo. Sin embargo, lo que hacen es que siguen apretando la tuerca. A esto me lleva entonces a preguntarte lo que implica para Estados Unidos este quiebre y este nivel de descalabro de la oposición venezolana. ¿Con quién cuentan? Mira, yo creo que no cuentan con nadie y tienen un soberano miedo a meterse a ellos directamente. Yo te dije a ti la otra vez en otro análisis. Ya están metidos. Tienen un operador que era el autoproclamado, el señor Guaidó, que este año no les funcionó. Está bien, pero ya buscarán otro, es lo que te quiero decir. Bueno, buscarán otra figura. Y van a seguirla buscando y no la van a encontrar tampoco, porque es que todos están medidos por el mismo rasero. Ahora, lo de fondo para Estados Unidos, ¿cuál es el problema? Primero que como ellos a estas alturas, dentro de su plan no está el control territorial, por eso no han invadido, y en mi opinión no van a invadir, una opinión muy particular mía. El problema para ellos es que se les están agotando los actores con los cuales pueden actuar. Y como hay un sector irreverente, entre comillas, hablo de Claudio Fermín, hablo de Enrique Ochoa. Los que están sentados en la mesa de diálogo. Los que están sentados exactamente en la mesa de diálogo, los del partido, los del MAS, los de Avanzada Progresista, resulta que se les salieron del guión, porque al final están apostando al país, no al gobierno, que esa es la locura de los tipos. Y el día que Claudio Fermín apueste a nuestro gobierno, tenemos que revisarlo nosotros, sin duda alguna. Ahora, están apostando al país y están apostando a la ciudadanía, que está cansada de la guerra, y lo dice Luis Vicente León, que eso no lo está inventando la revolución, ni ninguna encuestadora cercana a nosotros. Más del 70%, y cuidado si no es muchísimo más, quiere la paz. Un porcentaje más o menos de la misma característica quiere estabilidad económica, no quiere más bloqueo, quiere que el país salga adelante. Ya el problema, y lo dije en otra oportunidad, ya el problema no es si se mantiene o no Maduro en el poder. O sea, nosotros estamos hasta el último día del año, el día que nos toque en el año 2025, y eso es constitucional y eso nadie nos va a sacar de ese guión, no es negociable. Lo único negociable son las elecciones parlamentarias que vienen el próximo año constitucionalmente, y eso creo que siempre es bueno que lo tengamos claro, pero ¿qué es lo que está pidiendo la ciudadanía? Que ese no es el debate. Y yo lo saco por mi propio entorno familiar, que a nosotros nos ha castigado también este bloqueo tan feroz que nos han impuesto. Ahora, ¿qué es lo que nos pide nuestra gente? Terminemos de resolver el tema económico en función de que recuperemos el salario, podamos recuperar los niveles y estándares de vida que tuvimos en algún momento con nuestro comandante Chávez, que además me lleva a recordar algo cortico, sobre todo por el tema de Bolivia, que se parece a esto. El país más estable económicamente de la región fue Bolivia hasta el golpe de Estado. Por lo tanto, el problema ya ni siquiera es para una revolución triunfante. Bueno, y en medio del paréntesis lo sigue siendo, porque las cifras de la CEPAL hoy dan cuenta que es el país que más crece en América Latina en 2019 y el que más crecerá en América Latina en 2020. Si los golpistas lo dejan, porque si ellos van a retroceder al tema de la privatización, que fue lo que se encontró Evo cuando llegó al gobierno hace unos cuantos años, yo no le juro nada bueno un 2020, a menos que los factores que acompañan a Evo vuelvan a ganar las elecciones, que estoy seguro que las van a volver a hacer. Eso te lo traigo para acá. Con Chávez tuvimos estabilidad, tuvimos buenos precios de petróleo, tuvimos un peso importantísimo en el mundo, en lo geopolítico y en lo económico, y sin embargo, ¿qué es lo que nos está pidiendo nuestro pueblo hoy? Tratar de volver a eso. Ahora, el volver a eso pasa, ¿por qué? Por terminar de cerrar este capítulo de los Guaidó, de los Estados Unidos, del bloqueo, porque fíjate que hay unos indicadores económicos que poco se han dicho, y son indicadores de la Asamblea Nacional, no son nuestros. La inflación se ubicó en el 35% cerrando el mes.
¿Qué significa? Que la desaceleración de la inflación nos permite augurar, a propósito de eso que hablábamos tú y yo, de que en el 2020 nosotros podamos por fin arrancar con el despegue económico, pero ya no solamente por el problema de la capacidad adquisitiva, sino por algo que hemos logrado resolver hasta, entre comillas, lo teórico, y es la necesidad de producir. Y en el marco del producir, es producir lo que nos comemos, es producir lo que necesitamos en distintos rubros para poder reactivar nuestro aparato económico y, por supuesto, recuperar para nuestro pueblo eso que ha pedido tanto, y son esos estándares de vida que esa oposición que ha estimulado el bloqueo, que ha estimulado las sanciones, el aislamiento económico de nuestro país, nos ha llevado hasta esta situación. Y los vamos a vencer. Sí, y a esta agenda que me has dicho será, a propósito del bloqueo, seguir haciéndole el quite al bloqueo. Porque, ahí te reitero, Estados Unidos no va a cambiar su estrategia. Incluso pensando en noviembre del 2020, del próximo año, cuando hay elecciones presidenciales en los Estados Unidos. La política exterior de Estados Unidos es la misma, no importa qué presidente llegue. Claro, y ese es el elemento, a propósito de lo que estamos viendo, atemperará un poco las cosas, ¿no? O sea, se acelerará o se pondrá más lenta la posición de Estados Unidos, pero no va a cambiar. Entre demócratas y republicanos es más o menos siempre lo mismo. Pero creo que lo más importante que va a pasar allí es la posibilidad de que salgamos de un loco como Donald Trump, que creo que no expresa ni siquiera a los políticos más radicales, sino una locura, pues, ya en su pensamiento, y que, bueno, gracias a la foto con la pava macha, ya hasta la Pelosi le metió ya su demanda, y esperemos a ver qué va a ocurrir, pues, en el próximo año. Claro, todo eso en el contexto a nivel internacional, y desde América Latina, cuando vemos también, te reitero, este nivel de descalabro de la oposición con tal nivel de corrupción, ¿qué le queda entonces de herramienta a operadores de Estados Unidos tan claros contra Venezuela como Colombia? Mira, en principio, como el gobierno del presidente Duque. En principio creo que nada, pueden tratar incluso de imponer nuevamente una agenda que ya se les quebró. De hecho, no lo hemos tocado, pero de las primeras medidas que está tomando el presidente Fernández en Argentina es haber quebrado el TIAR como posibilidad. Es decir, termina de meterle el palo a la rueda de la carreta del cártel de Lima. Eso es un respiro no solo para Venezuela, sino para la paz de todo el continente. El esfuerzo de continuar el llamado a diálogo en las condiciones en que ya lo habían hecho México, Uruguay en su momento, en lo más duro pues de la confrontación, y apostar al diálogo que hoy tiene el gobierno. Pero bueno, ahora fíjate lo que sucede con Uruguay. Entra en marzo el nuevo presidente Luis Lacalle Pou y ya ha dicho lo que ha dicho sobre Guaidó y que él es el presidente de Venezuela. Bueno, el problema es que ya en marzo no existirá Guaidó ni en la historia, porque creo que se lo van a olvidar muy rápido. Y una última que creo que hay que aplaudirla. No sé si tú supiste que yo fui sujeto de deportación de Argentina hace una semana. Así es, lo recordamos. Me reí muchísimo, por cierto, porque los funcionarios estaban muy apenados porque nunca tuvieron el valor de decirnos por qué nos estaban impidiendo el ingreso a Buenos Aires. Y bueno, hoy la buena noticia de que el presidente Fernández también anuncia el cese a todas las sanciones aplicadas tanto al presidente Nicolás Maduro como a nuestro gobierno legítimo. Y como se lo dije a ese funcionario, no le voy a decir, como dijera nuestro comandante por ahora, porque no nos iba a entender, y yo no se los iba a explicar, como dice los memes, pero sí le dije, como dijo el general MacArthur, we will come back, volveremos, y ellos nos van a tener que firmar y sellar nuestro ingreso a una Argentina que está cambiando y que vamos juntos a producir nuevos escenarios de integración. Muchísimas gracias, Jacobo, por ese análisis. Siempre a ti. Un placer, muchas gracias. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver salimos de las fronteras de América Latina. Es Noticia Reino Unido. Encuestas a boca de urna dan como ganadores de las elecciones a los conservadores. Apuntan, como es obvio, al triunfo por amplia mayoría que favorece a la figura que ven ustedes en pantalla, Boris Johnson. ¿Qué le espera al país en caso de que se dé ya de manera oficial este resultado? Sobre todo, con un asunto transversal, el Brexit. ¿Cuáles serán los escenarios? Vamos a analizarlo al volver. Estamos en Es Noticia.
En noticia Reino Unido, tras una tensa jornada, encuestas a pie de urna dan como ganador al Partido Conservador con 368 escaños, los que necesita. La contienda estuvo marcada por el clima social polarizado sobre el Brexit, el hastío de la ciudadanía británica ante la incapacidad de sus dirigentes para resolver el atasco en sus relaciones con la Unión Europea. Según sondeos a pie de urna de las cadenas BBC, ITV y Sky, los conservadores ganaron 368 escaños frente a 191 para los laboristas, 55 nacionalistas, 13 liberales demócratas, entre los partidos mayoritarios. Resultados que favorecen al primer ministro, a Boris Johnson. Se trata de la primera vez desde 1923 que se elige el mes de diciembre para convocar unos comicios que además han sido adelantados. De hecho, estaban previstos para el año 2022. Las elecciones generales han sido catalogadas como un referendo entre las opciones de concretar el Brexit el próximo 31 de enero, como lo plantea Johnson, o hacer un nuevo plebiscito para revertir la salida de la Unión Europea propuesta por el líder laborista Jeremy Corbyn. La desconexión del Reino Unido de la Unión Europea ha sido uno de los temas centrales y determinantes en este proceso comicial. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña Francisco Domínguez, académico de la Universidad de Middlesex en Londres, Reino Unido. Nos acompaña desde el norte de Londres, Friend Barnett. ¿Cómo estás, Francisco? Qué placer saludarte. ¿Cómo te va? Aquí estamos observando el proceso electoral acá. Observándolo atentamente. ¿Y cuáles son tus conclusiones a esta hora? Ahí sigue la información. Tenemos que esperar evidentemente los resultados de carácter oficial. Dirán que serán las próximas horas. Quiero preguntarte sobre este panorama que se plantea en este momento. Sí, lo primero es que los resultados que mencionaste son de boca de urna. Es decir, todavía tenemos que esperar el resultado final, que tal vez no sea tan negativo, aunque no podemos decir nada definitivo hasta que eso ocurra. De todas maneras, lo que interesa es lo siguiente. Es claro que el Partido Conservador va a ganar, y la razón fundamental por la cual va a ganar, independientemente de cuál sea la mayoría, va a ganar porque el tema central de la elección fue el Brexit, cuando realmente el tema central de la elección, pese a los esfuerzos que hizo Jeremy Corbyn, debiera haber sido la cuestión del tema de la austeridad que el pueblo británico está sufriendo por más de 10 años. Esto no quiere decir que el tema del Brexit no debiera haberse discutido, pero el contexto en que Jeremy Corbyn lo planteó y el Partido Laborista bajo su dirección era de que el asunto del Brexit debía de realizarse, respetar la decisión del pueblo británico, pero tenía que ubicarse dentro de un contexto de la lucha contra la austeridad, que era lo que estaba afectando más al pueblo británico. Desafortunadamente, debido principalmente al rol inmenso de los medios de comunicación, a una parte del Partido Laborista, que es de derecha en realidad, que estuvo combatiendo a Jeremy Corbyn todo el tiempo, y toda la maquinaria del establishment británico, lograron convencer al público británico, al votante británico, de que el asunto era el Brexit, y esto creo que es lo que ha producido resultados favorables a los conservadores. La primera consecuencia de esto es que si hay un gobierno que tiene absoluta mayoría conservadora, va a significar una intensificación dramática de las políticas de austeridad y las políticas neoliberales. Incluso se ha hablado de la posibilidad, y esto se ha dicho de manera bastante convincente, con bastante contundencia, incluso con elementos que permiten sacar esa conclusión, de que es muy probable que el Servicio Nacional de Salud, luego de esta victoria, sea puesto en venta a compañías multinacionales, principalmente de Estados Unidos, lo que significaría su privatización. Esto tenemos que esperar que ocurra, si es que ocurre. Pero no hay ninguna duda de que la austeridad y todos los peores aspectos de las políticas neoliberales van a intensificarse dramáticamente con esta victoria de los conservadores. Bien, nos dices, Francisco, de acuerdo a las encuestas, a los resultados, reiteramos, son a boca de urna. De hecho, lo hemos estado revisando a través de 3 medios de comunicación. Teníamos la BBC, teníamos uno local y teníamos Sky. Es información a boca de urna que plantea ese escenario. Al final de esta jornada, dentro de próximas horas, veremos cuál será el resultado oficial. En todo caso, todo esto evidentemente estuvo transversalizado, sobre todo por
por medios de comunicación por una situación muy polarizada con respecto al Brexit. En caso tal de darse este resultado, Francisco, que tenga la mayoría absoluta los conservadores, entonces, ¿cuál será el escenario de la salida del Brexit de Reino Unido? Bueno, con toda seguridad que se va a dar una salida del Brexit bajo las condiciones determinadas por el conservadurismo principalmente, con una participación menor del Partido Laborista, de los liberales, que van a tener una menor participación en el Parlamento. Esto va a significar probablemente una dificultad más o menos seria con la Unión Europea, pero ya hay prácticamente acuerdo de que Gran Bretaña tiene que salirse, así que esto se va a completar sin ninguna dificultad, en mi opinión. Podrá pasar algún tiempo para que se terminen los detalles, pero el Brexit es una realidad. La Unión Europea Gran Bretaña sale de la Unión Europea y eso va a tener varias consecuencias, especialmente con relación a las cuestiones de visa, en relación a los británicos que viven en Gran Bretaña, y toda una serie de detalles que se tendrán que resolver, pero lo importante es la salida definitiva de Gran Bretaña de la Unión Europea. Y eso significa que realmente es un problema, porque Gran Bretaña tiene en este momento en su comercio exterior, tiene aproximadamente el 70% de su comercio exterior es con la Unión Europea. Y la salida va a significar que todo se va a encarecer porque se va a aplicar aranceles e impuestos tanto a las exportaciones británicas como a las importaciones que vengan, de tal manera que el estándar de vida de la población en general va a bajar. Vamos a ver por qué porcentaje, pero no hay ninguna duda que va a haber una baja del estándar de vida de la población de manera significativa. Sí, Francisco, permíteme, aquí recuerdo algo desde unos meses atrás, cuando los analistas económicos precisamente contaban esto, las serias dificultades que tendrán en bienes y servicios y alimentos producto de toda la importación que hay de Reino Unido. Muchos medios de comunicación dentro del Reino Unido decían que esto sería casi que una medida apocalíptica, tratando de burlarse un poco de ese panorama. Resulta que es así y ese es el panorama para el país. Sí, no hay ninguna duda de que esto va a producir, yo soy economista, va a tener un efecto negativo en el estándar de vida de la población. Mientras más pobre, más se va a sufrir, porque el encarecimiento de los alimentos, de los servicios y otras cosas esenciales va obviamente a empeorar la situación. Eso va a significar que el Estado va a recibir menos impuestos, lo que va a significar que la austeridad va a aumentar, lo que va a significar que se van a producir más recortes presupuestarios en todas las áreas, educación, salud, y probablemente va a aumentarse significativamente las posibilidades de privatización del Servicio Nacional de Salud, que es una de las cosas más importantes que la gente tiene aquí para su propio bienestar. Ahora, Gran Bretaña tiene muy pocas posibilidades realmente de conseguir acuerdos de libre mercado con otros países, incluso con Estados Unidos, que reemplacen en proporción lo que se va a perder con la Unión Europea. En el caso con Estados Unidos, Gran Bretaña tiene un comercio exterior con Estados Unidos aproximadamente un 10% de su total. Si lo duplicara, lo que es muy improbable, esto significaría que el comercio exterior con Estados Unidos aumentaría solamente a 20%. Es decir, necesitaría conseguir 50% más en alguna otra parte, y no hay muchas más partes que se puedan conseguir en el mundo. De esta manera que Gran Bretaña se va a convertir en una especie de país muy aislado desde el punto de vista comercial y tal vez con muchas dificultades económicas. Tal vez es una de las cuestiones, de los temas importantes, y veremos cómo eso se da. No hay ninguna duda, la austeridad se va a intensificar, las privatizaciones se van a intensificar, las políticas antipopulares de carácter neoliberal contra la gente, contra los pensionados, contra los jubilados, contra los ancianos, contra los niños, todo tipo de medidas proteccionistas o de protección de la población van a ser eliminadas o reducidas dramáticamente, que es lo que los conservadores han estado haciendo en este último periodo. Desde el punto de vista político, sí, me gustaría comentar que en este momento el establishment británico, los medios de comunicación, la BBC y otros están diciendo que no se trató de Brexit, que la razón que explica la derrota del Partido Laborista no es Brexit, sino que es la mala dirección de Jeremy Corbyn. En otras palabras, el establishment está tratando no solamente ha logrado tener este triunfo a partir de enfatizar la cuestión del Brexit, sino que además está tratando de deshacerse de Jeremy Corbyn. Lo que significaría que el Partido Laborista, que tiene una dirección bastante competente, bastante aguerrida y bastante audaz, y que ha logrado desarrollar
movimiento bastante interesante, con políticas muy interesantes, quiere ser descabezado y decapitado, y esta es la discusión que está en este momento. Así que uno de los temas importantes a observar en los próximos días y probablemente los primeros días del próximo mes es qué va a pasar con cuál será el futuro de Jeremy Corbyn y cuáles van a ser las fuerzas que se van a movilizar tanto fuera del Partido Laborista como dentro del propio partido para tratar de desbancar la dirección y el liderazgo de Jeremy Corbyn, que es el mejor, políticamente hablando, liderazgo que se ha tenido en los últimos probablemente 50 años. Y esta es una lucha importante porque la defensa del Servicio Nacional de Salud, la defensa del Estado de Bienestar, la defensa de los derechos de la gente se han puesto en el centro del debate por parte del Partido Laborista, y todo el mundo, incluso los comentaristas del establishment, lo reconocen, pero están tratando de decir que la razón por la cual la derrota ha ocurrido es precisamente por esa política que ellos llaman izquierdista de Jeremy Corbyn, cuando es la política tradicional del Partido Laborista. Así que eso es una cuestión que hay que estar mirando con mucha atención qué va a ocurrir en los próximos días. Ya empezó. Empezó porque por allí hemos visto, como bien dices, titulares de medios como por ejemplo el de BBC, que dicen, bueno, ahora el que se va a sacrificar por todo esto es Jeremy Corbyn, una figura clarísima del Partido Laborista, y por fuera, bien lo sabes, como latinoamericano que eres, que a nivel de América Latina es una de las figuras más reconocidas del Partido Laborista de Reino Unido. Pues muchísimas gracias, Francisco, por quedarte con nosotros esperando esta comunicación. Era muy importante tenerla fresca, producto de la misma situación que se registra a esta hora, aún con resultados a boca de urna. Muchas gracias y buenas noches para ti. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @NoticiaTelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Con eso nos dejamos. Hasta mañana.